Buenas noches, mi nombre es Rafael González Sánchez, soy estudiante de Digitales 1 y voy a sustentar la guía número 15 de registros de desplazamiento. Entonces, como primer portador teníamos que simular el circuito integrado 74LS194, el cual es un registro bidireccional. Entonces, pues tenemos acá la respectiva tabla de verdad y acá tenemos el datasheet con el pinout de este circuito. Entonces, como podemos observar, este circuito posee tanto entradas en paralelo como señales de reloj, como el master reset que actúa como un clear, las salidas paralelas, que son estas, los DCR y DCL, como lo nombran acá, que sería Serial Shift Right y Serial Shift Left. Estos son como las entradas que si las escogemos vamos a hacer que el registro eh, se mueva bit a bit hacia la derecha o bit a bit hacia la izquierda, dependiendo la respectiva tabla de verdad. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos las respectivas conexiones, los 4 bits de salida, las 4 entradas paralelas desde P0 hasta P3, siendo P3 la menos significativa y P0 la más significativa. Entonces, también tenemos la entrada de reloj, que es esta de color verde, la master reset, que es este, y los dos DCR y DCL, o sea, serial shift right y serial shift left, son estos dos. Entonces, bueno, vamos a realizar las pruebas correspondientes para ver si la tabla de verdad se cumple. Entonces, tenemos que no importa lo que haya en el resto de entradas, em, desde que clear esté activo, desde que clear esté activo, la salida va a ser bajo. Entonces, aquí, desde que clear esté en bajo, diré, desde que clear esté en bajo, no importa lo que nosotros activemos o las entradas que le pongamos, la salida siempre va a ser bajo. Otro estado que podemos ver es, por ejemplo, el de que queremos hacer que el desplazamiento sea hacia la derecha. O sea, podemos hacer primero que almacene, que sería este, que sería eh, el clear en alto, el reset también en alto, entre la señal de reloj en alto, las dos S1 y S0, que como vimos, esos son como los modos de control. Entonces, entonces por acá podemos establecer cierto número, por ejemplo el 8. Entonces, con cada flanco de reloj, entonces va a guardar o sea, va a almacenar este número 8. Si queremos, por ejemplo, que el registro cuente bit a bit hacia la derecha, entonces, según la tabla de verdad, sería clear en alto, S1 en bajo, o sea, este de aquí, y pues con esta salida, ¿no? Em, y con el pulso, el flanco de reloj, entonces avanzaría, encendería este LED y este LED, ya que vio que avanza bit a bit hacia la derecha. Entonces esto sería 1010, entonces quedaría 0101. Entonces vemos, cambia. Y si lo seguimos otra vez con otro flanco de reloj, entonces vemos que vuelve a cambiar. Entonces ya solo queda y ahí se está moviendo hacia la derecha. Por ejemplo, si queremos que, ¿qué? que cuente hacia la izquierda. Entonces, según la tabla de verdad, hacemos clear en alto, S1 en alto, este en alto, este S0 en bajo. Tenemos el número preestablecido y decimos que las entradas serial, entonces sería em, X en, decimos que entonces sería ay, em, left ¿en qué? O sea, la salida, el shift left sería cero, entonces ahí debería empezar con un flanco de reloj que empezaría a contar, o sea, empezaría a contar bit a bit hacia la izquierda. Vemos ahí que es correcto, pues ahí sería otra vez hacia la izquierda y vemos que termina. Em, para volver como a almacenar el dato, entonces tenemos acá este y pues podemos hacer acá estos altos y este otro alto, es por ejemplo si queremos que el bit por ejemplo, lo que para nosotros sería Q0, entonces fuera como estuviera siempre encendido, por decirlo así. Entonces decimos que de esta forma sería alto, S1 en bajo, S0 en alto y right, que sería el de sería shift right, este en alto. Vemos que si mandamos un pulso de reloj, según la siguiente tabla de verdad, debería darnos este que ya está encendido, debería quedar encendido y la secuencia debería correrse. O sea, vimos anteriormente que si hacíamos como esta secuencia, este registro para desplazar el número hacia la derecha,
o sea, bit a bit, entonces encendería este LED, que es el que queda encendido, según la tabla de verdad, y este y este otro LED, pues quedaría como 1101. Entonces, si ponemos el siguiente blanco de reloj, efectivamente vemos que queda 1101. Este sería el funcionamiento para el circuito integrado 74LS194 y pues con su respectiva tabla de verdad comprobamos que el funcionamiento es el correcto. Por segundo apartado teníamos mm, un registro de desplazamiento con flip-flops síncronos. Entonces tenemos acá el código en cuartos y pues el respectivo flip-flop. Bueno, el respectivo registro de desplazamiento sería este. Entonces, como podemos observar, está compuesto de cuatro flip-flops tipo D. Y entonces vemos una entrada shift load. Entonces, donde simplemente es como que una entrada se niega totalmente y la otra pues no. Y pues son flip-flops síncronos, ya que tienen una misma señal de reloj. Y pues tenemos el código respectivo en esta parte. Entonces acá tenemos el flip-flop tipo D, aquí. Entonces es un flip-flop bastante sencillo, que pues solo tiene la entrada D y la entrada de reloj. Y pues Q y N, Q en tal caso que necesitemos negar la Q. Entonces, pues por arquitectura estructural, hicimos la lista sensitiva de pues, las variables que vamos a usar, que serían, bueno, sí, la entrada D y CLK, entrada de reloj. Entonces decimos que si el flanco ascendente de la señal de reloj, entonces, o sea, si hay flanco ascendente en la señal de reloj, entonces que a Q le asigne D y que a NQ pues le asigne la negada de Q, o sea, por eso, not Q. Entonces, ¿para el qué? Para el programa principal. Entonces, como dije, el registro de desplazamiento está compuesto por cuatro flip-flops tipo D, además de ciertas operaciones con compuertas. Las tenemos especificadas acá. Entonces, sabemos que las entradas de, pues yo establecí un vector, una entrada con un vector de 3 bits, de 4 bits, diré, siendo 3 el más significativo y 0 el menos significativo. Las entradas de reloj y shift y esta shift load y clock, pues son simplemente ST logic, o sea, unos y ceros. Y la salida Q en forma buffer, para que no nos muestre como un problema a la salida. Bueno, no nos muestre, por eso lo tomamos como buffer. Creamos las señales, pues yo creé como las denominan acá, G1, G5, G2, hasta G7, y también creé estas OR, estas versiones de estas OR, que las denominé S1, S2 y S3, que pues vemos que la OR pues, es como la compuerta que suma. Em, También creé estas señales DN y QN, un vector de 3 bits, de 4 bits. Esto es para, por ejemplo, si nosotros queremos establecer el orden en que, o sea, si queremos que el registro de desplazamiento nos desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces, bueno, como dije acá tenemos, bueno, tenemos acá el flip-flop, componente flip-flop, y simplemente lo instanciamos 4 veces, como podemos ver aquí. Acá tenemos las respectivas operaciones entre las compuertas. Entonces decimos que G1 es no es que G1 es D en el bit 0 y la la negada de shift load, que esta misma entrada, esta entrada es la negada de esta, entonces por eso la negamos. Así ese mismo procedimiento lo realicé para las siguientes, o sea, para las otras compuertas, está para G2, G5, G6, y bueno, entonces como había dicho, acá hay tres OR, entonces yo las denominé como S1, S2 y S3. Entonces después de tener estas AND, que denominé estas G2, G5, entonces simplemente hago, por ejemplo, para esta, que denominé S1, que sería G5 OR G2. Esta sería G6 OR G3 y G7 OR G4. Esos serían como las entradas para los siguientes flip-flops. En este caso, para este flip-flop D y este otro. Entonces acá podemos ver que, bueno, para el primer flip-flop, entonces D lo instanciamos con G1, que G1, pues como sabemos, es la DN en el bit 0 and la negada de shift load. Y para el otro, pues como dije, como que toda esa operación se resume en S1, que es como dije G2 o G5. Bueno, simplemente lo instanciamos acá. Y pues como dije acá, el que el, estas señales, estas dos señales de N y QN, las creé para, por ejemplo, si uno quiere asignar el registro de desplazamiento, si queremos que se desplace bit a bit hacia la izquierda o bit a bit hacia la derecha. Entonces, en este caso se desplazaría bit a bit hacia la derecha, como podemos observar acá ya en la simulación. Entonces, acá tenemos en correr. Bueno, podemos observar que cuando shift load está en bajo, entonces él almacena.
Entonces, él almacena lo que hay en data, entonces 00, 1, 1, pero entonces cuando shift float está en uno, él empieza a hacer el registro de desplazamiento, vida a vida hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 1, 1, 1, entonces enseguida sería 0, 1, 1, ya que vamos desplazándonos hacia la derecha, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 0. Entonces acá otra vez está en ceros, está en 0 shift load, entonces vuelve a almacenar y acá volvería a empezar a hacer el desplazamiento, o sea, el registro de desplazamiento, vida a vida hacia la derecha. Entonces podemos observar que el funcionamiento del código es el correcto. Este sería el funcionamiento para el registro de desplazamiento. Muchas gracias por su atención.